Dios les bendiga. Amén. En esta mañana quiero que abramos la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Y el título es Buenos administradores de la gracia de Dios. Bien, entonces vamos al versículo, al texto directamente. Dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Bueno, aquí vemos, amados hermanos, que el apóstol Pedro continúa en su mensaje de exhortación, de esperanza, y también nos invita a estar preparados, ¿sí? Primero que todo, vemos que en toda la epístola del apóstol Pedro, en la primera, vemos que nos dice que hay que sufrir, que hay que padecer por causa de Cristo, ¿sí? Que no debe de sorprendernos el sufrimiento o el padecimiento. Creo yo que es más fácil, más llevadero algo negativo en nuestra vida si de antemano nos preparan, ¿sí? Si de antemano nos dicen, vea, va a pasar esto, va a pasar aquello. Entonces uno como que se mentaliza y de esta manera es más fácil llevar las pruebas, las dificultades, ¿sí? Que si uno en el camino se las encuentra y nadie como que lo preparó para eso. Entonces pienso yo que es muy importante, y en la Biblia está, ¿no? En la Biblia está, es parte de esa preparación que como cristianos el apóstol Pedro nos hace, ¿sí? El apóstol Pablo también lo hace, pero bueno, en este caso es el apóstol Pedro que nos está haciendo esa preparación, ¿sí? Para que no nos sorprenda, para que no nos coja desprevenidos esta situación. Bien, entonces dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros. Bien, entonces nos está queriendo decir que lo que nosotros vamos a padecer, Cristo ya lo padeció, y Cristo padeció mucho más de lo que nosotros podemos padecer. O sea, Cristo sufrió en la carne todos los sufrimientos, de pronto el hambre, la sed, a veces tristezas, o sea, todas estas emociones humanas, Cristo las padeció en su propio cuerpo. ¿Sí? Él se hizo como nosotros, Él se humilló a sí mismo, haciéndose hombre, se humilló a sí mismo. ¿Para qué? Para él mismo se puede compadecer de nosotros, porque Él mismo ha sufrido. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Es decir, estemos mentalizados, estemos preparados, ¿sí? Para saber de que nos toca padecer. Y mire, este tipo de mensajes no son muy populares hoy en día en las iglesias modernas, y los sermones que escuchamos a diario siempre son motivacionales y nos hablan de avanzar, de prosperar. Y claro, nuestra vida cada día debe ir hacia un avance, hacia una prosperidad, sí, todo esto. Pero no tenemos que dejar de un lado los padecimientos, lo que nos toca sufrir, ¿sí? Porque si solamente a la iglesia estamos hablándole las cosas buenas, las cosas bonitas, y no les hablamos acerca del padecimiento de Cristo, entonces cuando estos hermanos se encuentran en pruebas, ¿qué van a sentir? No, me engañaron. En la iglesia solo lo que hacen es engañarme, es hablarme bonito, y nunca me dicen realmente acerca de las pruebas y de los padecimientos que tengo que pasar como cristiano, ¿sí? Incluso hay muchos que cuando evangelizan dicen, venga Cristo y sus problemas van a terminar, venga Cristo y su vida va a ser diferente, ya no más problemas, ya no más dificultades, y eso es un error. No debemos nunca hacer una publicidad falsa, algo falso, crear una expectativa de que ya mis problemas se acabaron, ya no más necesidades, no. Pero lo que sí nos dice la palabra, sí nos habla del sufrimiento y del padecimiento, pero lo que sí nos dice la Biblia es que con Cristo la victoria está garantizada, y que estando en Cristo vamos por el camino más seguro a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades. Eso sí es una garantía, eso sí es una esperanza para nosotros, que aún en medio de los padecimientos, de las dificultades, tenemos una esperanza viva, sabemos cuál es el fin de todas las cosas, sabemos cuál va a ser cuál es nuestro futuro, o sea, eso ya lo sabemos, y eso sí debe ser motivo de esperanza, ¿sí? Nuestro futuro glorioso en Cristo. Dice, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Pero ¿cuál fue entonces el fin de Cristo padecer en la carne? ¿Cuál fue el propósito? Terminar con el pecado, ¿sí?
Cristo, dice la Biblia, se hizo pecado por nosotros, no cometió pecado, pero el propósito de él, ¿cuál era? Condenar al pecado en la carne, o sea, no vivir para sus propios deseos, para sus propias pasiones, sino terminar con el pecado. Y ese también debe ser nuestro objetivo. O sea, mentalicémonos de esa manera también. Tengamos ese mismo pensamiento. Si tengamos la mente de Cristo y vivamos sabiendo que los padecimientos es para qué. Mire, el sufrimiento nos ayuda, ¿sí? Nos ayuda a qué? A estar alejados del pecado, ¿sí? Eso lo hemos podido comprobar. El sufrimiento nos guarda del pecado, ¿sí? Si nosotros sufrimos, no queremos estar, queremos alejarnos, más bien apartarnos del pecado. O sea, debemos de mentalizarnos de esta manera. Versículo 2 dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Bien, para no vivir el resto de vida que nos queda, ¿cierto? El resto. ¿Cuánto tiempo hemos vivido? ¿Cuántos años tenemos? ¿Y cuántos años nos quedan por vivir? Bueno, a algunos les quedan 2, 3, 4, 10, 20, 30. Bueno, no sabemos la vida de cada uno, ¿cierto? ¿Cuántos años Dios le va a permitir, nos va a permitir vivir a cada uno? Pero lo que sí nos dice la Escritura es que el tiempo que nos quede de vida lo dediquemos al servicio de Dios, que no vivamos para agradar la carne, sino que vivamos conforme al Espíritu, ¿no? Y el apóstol Pablo también lo dice, que si vivimos para agradar la carne, moriremos, porque la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Y también nos dice que el ocuparse de la carne es muerte. No podemos vivir agradando a la carne y a la vez tener comunión con Dios. O sea, no es posible estar viviendo en los deleites. Hay cristianos que son así, que, bueno, yo digo, les falta mucho realmente para amar a Cristo. ¿Por qué? Porque quieren ir a la iglesia, servir de pronto a veces, de vez en cuando, o sea, ser llamado cristiano, porque sabemos los beneficios que tenemos de ser cristianos, de ser hijos de Dios, sobre todo la salvación, la vida eterna. Eso es lo mejor, encontrarnos con Jesús. O sea, quieren disfrutar de esos beneficios, pero a la vez quieren disfrutar de la carne. O sea, quieren agradar a la carne, a la vez quieren darse sus bailecitos, sus tomadas, sus cositas por ahí, la fornicación y estas cosas. Y dicen, no, o sea, piensan que no hay problema, que vienen a Cristo y Cristo los perdona. Y por supuesto que Cristo nos perdona, pero si no permanecemos en esos pecados, ¿no? En el libro de Juan, hemos visto ya en la primera de Juan, vimos que tenemos que andar en luz y no podemos decir que andamos en luz y estamos a la vez agradando la carne. Entonces aquí nos dice eso, ¿sí? Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. Bueno, ¿qué es concupiscencia? Bueno, es un deseo desmedido de lo que produce satisfacción, ¿sí? Son deseos hacer el mal. Se refiere a cualquier tipo de cosas que nos agradan, de satisfacción. Puede ser ser atraído por el dinero, a la idolatría, bueno, la concupiscencia viene asociado a cualquier pecado, ¿sí? Del cual los seres humanos somos atraídos. Eso es la concupiscencia, es un deseo desmedido que produce satisfacción al cuerpo, a la carne. Y dice el versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Es decir, el apóstol está diciendo que ya, o sea, que ya el tiempo que vivió en eso, ya los años que vivió en eso, que ya baste, o sea, que ya sea suficiente, que ya no tenga usted como el deseo de seguir estando en esas cosas, ¿cierto? Bueno, ahí habla, digamos, a los que han sido convertidos a Cristo, a los que han vivido en pecado. De pronto hay unos que no hemos pasado por esas cosas, ¿cierto? De andar en el mundo, porque hemos nacido pues en un hogar cristiano. Pero igual no está haciendo el llamado. Yo digo, es un privilegio. Para mí es un privilegio no haber... hay muchos cristianos, hijos de cristianos, que dicen, pero es que yo no conocí esto, yo no conocí lo otro. Pero ¿qué necesidad tenemos de conocer las inmundicias del mal? ¿Qué necesidad tenemos? Si hemos nacido en un hogar cristiano, es mejor para nosotros no habernos contaminado de esa manera, ¿cierto? ¿Qué trae de bueno? O sea, si usted mira aquellos que se han convertido, dicen, no, yo desperdicié años de mi vida, perdí tiempo, perdí dinero.
perdieron salud, o sea, perdieron tantas cosas, ¿sí? Que, ¿por qué? Por estar agradando a quien, dice a los, bueno, ahí, lo que hacen los gentiles, ahí se refiere a los no cristianos, ¿sí? Eso es lo que quiere decir ahí la palabra gentil, los no cristianos, porque podían ser judíos, pero si no eran cristianos, pues estaban igual comportándose como gentiles, o sea, como personas que no agradan, que no estaban en el camino. Entonces, por ahí vi un comentario, mejor dicho, para no agradar a los amigotes, ¿cierto? Estos son, ¿no? Los amigos son los malos amigos, ¿no? Los que inducen hacia el mal, hacia cosas malas. Entonces dice que baste ya lo que hizo, el tiempo que pasó andando en lascivias. Bueno, lascivias se relaciona a pecados sexuales, a deseos de agradar la carne, en este sentido. Concupiscencias, ya vimos que era la concupiscencia, ¿cierto? Que son deseos de hacer hacia lo malo, no importa de qué pecado se trate. Dice embriagueces, ¿sí? O sea, estar bebiendo, excesos. Dice orgías, ¿no? Orgías son como relaciones prohibidas, cosas malas, pues, entre muchas personas. Disipación. Bueno, ¿qué es la disipación? Yo por aquí apunté el significado de algunos términos. Dice disipación es alejamiento, es desenfreno, es decir, alejarse de Dios, de las buenas costumbres morales. Eso es disipación. Dice, y abominables idolatrías. Bueno, ahí no solamente es una idolatría común, digámoslo así, sino que al decir que es abominable, quiere decir que va incluso cosas ilegales, que va más allá de lo normal. O sea, algo abominable, como por ejemplo, ¿qué es abominable? Vemos que hay sectas, hay rituales satánicos donde hacen cosas abominables, ¿cierto? Como sacrificar animales, sacrificar niños, comer, incluso algunos beben sangre. Bueno, este tipo de cosas que incluso es fastidioso, es desagradable hablar de estas cosas que son abominables. O sea, son cosas perversas, cosas irracionales, cosas que una persona normal no hace, ¿sí? Pero el Señor nos está diciendo que incluso muchos de nosotros, ¿cierto? Muchos practicábamos, digamos, me incluyo, aunque no lo he hecho, me incluyo ahí, porque, bueno, dice, practicamos esas cosas y éramos por naturaleza hijos de ira. O sea, incluso mucho cristiano practicó estas cosas abominables que hoy en día es vergüenza, ¿cierto? Tal vez usted recuerda cosas malas que hizo de este tipo y yo creo que es motivo de ¿qué? De vergüenza, de decir, bueno, no quiero recordar eso. Pero entonces el apóstol Pedro nos lo está recordando, no para juzgarnos de lo que ya pasó, de lo que Cristo ya nos perdonó, sino para que digamos ya no más. O sea, que ya póngale un freno, ya pare, ya diga ya basta, ya fue suficiente con el pecado. Que ya ese tiempo pasado ya definitivamente queda atrás y no tengamos que estarlo trayendo no solo a memoria, sino volver a repetir estas acciones. O sea, que ya baste todo eso. Bien, dice el versículo 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Bueno, ¿a quiénes son estos? Bueno, esos amigos, esas personas con las que antes andábamos, ¿cierto? Con las que antes practicábamos esas cosas. A ellos, a ellos les parece ya algo, no, pues qué extraño, qué maravilla esta persona, ¿cierto? Y en vez de maravillarse para bien, lo hacen para mal, ¿cierto? Se extrañan para mal. ¿Por qué? Porque los ultrajan. ¿Y qué es ultrajar? Bueno, es tratar mal, es, ultrajar. Aquí lo escribí, injuriar, insultar, tratar mal, eso es. O sea, eso hacen ellos con los que usted antes andaba y practicaba esas cosas. Si usted ya no anda con ellos, igual si usted le ven un cambio, que el cambio ha sido para bien, a ellos les parece cosa extraña. Y entonces lo que empiezan es a tratarlo mal, a decirle cosas, a inventar calumnias, ¿cierto? A hacerlo sentir mal para que vuelvan dice la Biblia que no hay ninguna comunión de la luz con las tinieblas. O sea, si ya no estamos en ese mundo de maldad, de pecado, es más, esas personas ya no van a ser para nosotros amigos, ¿cierto? Ya no son amigos. ¿Por qué? Porque ellos siempre van a jalar hacia lo malo. Y si usted como cristiano
no puede dar buen testimonio y no ha podido ganarlo para Cristo, ¿sí? Entonces, si usted no lo ha podido ganar para Cristo, ellos sí, si usted sigue juntando con ellos sí lo van a ganar nuevamente, lo van a sacar nuevamente de la verdad, del camino, y lo van a llevar nuevamente hacia esa inmundicia, ¿no? De donde Cristo ya nos sacó. Entonces nosotros somos luz en medio de tinieblas, y por eso dice la Biblia que incluso dice no os unáis en yugo desigual, ya ni siquiera con, no quiere decir que no les hablemos más, no, en cuanto tengamos, si nos podemos reunir en algún momento, dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros, lo podemos hacer, pero sin contaminarnos, sin volver a ese mundo. O sea, yo no sé cómo hay personas cristianas que pueden tener amistades con personas que son groseras, hay personas que hablan muchas groserías, tronerías, blasfemias, que en su boca toda hora son bocas sucias, son una mala influencia para nosotros, porque continuamente estamos escuchando esas cosas que para nosotros son abominación, son abominables todas estas cosas. Entonces, ¿qué comunión usted puede tener con una persona que continuamente está hablando de esa manera y lo está invitando a hacer cosas malas? No hay ninguna comunión. Y el mundo ama lo suyo, ¿sí? Si usted fuera del mundo, ellos lo seguirían amando y lo seguirían tratando como amigo, pero como usted ya no pertenece a ellos, entonces ya no lo aman, ya no es usted amado, sino que usted es más bien rechazado. Bien, y continúa, dice, estamos en el 5 ya, dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces usted no se preocupe que lo ultraje, no le preocupen que lo rechace. ¿Por qué? Porque ellos darán cuenta a Dios. Mire, ¿quién es el que está preparado para juzgar? El Señor Jesús. Dice la Biblia que Él va a juzgar a vivos y muertos. Bueno, ¿a qué se refiere a vivos? Bueno, vivos y muertos físicos, ¿sí? Físicamente. Bueno, yo quiero aprovechar este momento para hablar de las tres clases de muerte, ¿no? Que hay. Esto yo lo explico muchas veces para aclarar. Existe la muerte física, que es la muerte que todos conocemos. Sí, la muerte física, cuando morimos, este cuerpo muere. Muerte significa separación. Cuando este cuerpo muere, se separa el cuerpo del alma. Bueno, está la muerte espiritual, que es la muerte que significa la separación de Dios. Cuando por causa del pecado todos nacemos muertos espiritualmente, ¿sí? Cristo vino a darnos vida, pero esa es la muerte espiritual. Y la otra muerte es la muerte segunda o la muerte eterna, cuando ya no hay opción, no hay manera de arrepentimiento, sino que ya el juicio ya está decretado para todos aquellos que no reciban a Cristo, aquellos que han muerto físicamente y que estaban muertos espiritualmente. Lo único que esperan es el juicio final, y esa es la muerte segunda, el juicio ante el trono blanco. Ahí ocurre digamos, la sentencia, que es ser arrojados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda, ¿sí? El lago de fuego es la muerte segunda. Bien, esas son las tres clases de muerte que hay, y aquí en este caso dice que Él está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, ¿sí? Es decir, a los que estén vivos en aquel momento y a los muertos físicamente, a los que ya murieron, Él los va a juzgar. Es más, todos vamos a ser juzgados, los cristianos vamos a ser juzgados de una manera diferente. O sea, nuestro juicio como cristianos va a ser juicio no para salvación o condenación, porque ya sabemos que Cristo pagó por nosotros, pero los cristianos vamos a ser juzgados por van a ser juzgadas nuestras obras, más bien, nuestras obras ahí en el tribunal de Cristo. Ese va a ser el juicio de los cristianos, ¿ya? Pero para el resto de personas, los que no se arrepientan, los que no se conviertan, el juicio para ellos va a ser ante el trono blanco, ante el trono celestial, donde ya no va a haber oportunidad para nadie. O sea, en este momento es el tiempo de pedir misericordia. Este es el tiempo de pedir, ¿no? Miren, hoy tenemos ante nosotros el trono de la gracia, ¿cierto? Hoy tenemos ante nosotros, dice, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para hallar misericordia y obtener el oportuno socorro. O sea, hoy es el tiempo de gracia para toda la humanidad. Hoy podemos venir, Cristo es nuestro abogado que nos defiende. El día de mañana, el día el día del juicio final, ese día no habrá oportunidad ya para nadie. Ese día solamente van a recibir sentencia, o sea, van a recibir la ejecución de la sentencia que ya está dada para todos aquellos que no se han arrepentido. Bien, ese es el juicio final, ¿no?
y dice que Él va a juzgar a los vivos y muertos. Continuamos ahí en el 6. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Bien, otro de los versículos difíciles, ¿cierto? Mire, el apóstol Pedro nos puso también, el apóstol Pedro expresó al apóstol Pablo que había escrito cosas difíciles de entender algunas, ¿cierto? Eso lo escribió, pero mire que el apóstol Pedro también escribió cosas para nosotros difíciles de entender, y esta es una de ellas. Yo encuentro aquí una de ellas, ¿sí? Que dice que dice, pero ellos darán, dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Bueno, mire, aquí ya en el versículo 5 hablamos de los muertos, y aquí hablamos nuevamente de los muertos. ¿A qué muertos se refería? A los muertos físicos. Hay muchos quienes hacen la conexión entre el 3:19 que ya habíamos leído, que dice, en el cual también fue predicado a los espíritus encarcelados. Dicen, sí se trata de lo mismo. Pero mire, si vemos en el versículo 19, no está hablando de muertos, sino de ¿qué? De espíritus, ¿cierto? Espíritus encarcelados. En cambio acá está hablando ya de muertos. Al hablar de muertos, ya se refiere a seres humanos, en ambos casos, ¿cierto? En el 5 y en el 6 están hablando de lo mismo, 5 y 6, muertos físicos. Sí, bueno, entonces, es fácil de comprender tal vez si tenemos en cuenta a que se refiere, dice, el Evangelio ha sido predicado a los muertos, es decir, a los que ya murieron, que están muertos hoy físicamente, pero si vemos lo que dice, lo que sigue diciendo, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Es decir, que ellos no estaban muertos espiritualmente. O sea, en algún momento estuvieron muertos espiritualmente, pero se les predicó de Cristo, recibieron a Cristo, entonces ya pasaron de muerte a vida, ¿cierto? Pero en su momento les llegó el momento de morir físicamente. Están muertos ya físicamente, pero no espiritualmente, ¿cierto? Dice que fueron juzgados según los hombres. Tal vez probablemente se refiere a mártires, a personas que fueron juzgadas en la carne. Es decir, no, por su fe los asesinaron, ¿cierto? Tal vez como Esteban y como muchos de los apóstoles que fueron mártires. Ellos fueron ya juzgados según los hombres en su carne, es decir, sufrieron, padecieron. Todos, mire, casi todos a excepción de Juan, todos los apóstoles sufrieron muertes violentas, ¿cierto? Y también muchos de los profetas, ellos murieron por la causa de Cristo, ¿sí? Ellos fueron juzgados. Bueno, esto es lo que yo puedo entender. Ahí la única dificultad que yo veo para mí en este versículo dice, porque por esto también han sido predicados el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne. O sea, la única dificultad que yo veo en lo que les estoy diciendo es porque dice para que sean juzgados, ¿sí? En la carne. Es decir, está hablando en un presente, ¿sí? Y yo digo, bueno, entonces, si fue algo ya pasado, que ya fueron juzgados, debería estar en pasado, ¿sí? Porque ellos ya fueron juzgados en la carne, pero dice para que sean. Y dice también, pero vivan en espíritu según Dios. Esa palabra vivan también está en presente, ¿sí? Bueno, pues es normal que ellos estén vivos en Cristo. Bueno, esa es la pequeña dificultad que yo veo en este versículo, o sea, pero yo sí creo que se trata de muertos físicos, que personas que murieron en Cristo. Que mueren, hoy en día también. Y que mueren, bueno. Los juzgan según los hombres, y los matan por ser cristianos. Exacto, pero está hablando también de que el Evangelio ya fue predicado en tiempo pasado, pero sí, puede estar en el presente, sí, podemos resolver esa pequeña dificultad, teniendo en cuenta de que muchos cristianos están siendo muertos en el presente por causa de Cristo, por causa del Evangelio, ¿cierto? Pero van a vivir o viven según Dios, ¿cierto? Según Dios, o sea, continúa su vida. Ellos mueren solamente en la parte física, pero en la parte espiritual no mueren. Bien, entonces continuamos allí, el versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Bueno, ¿a qué se refiere ahí con el fin de que todas las cosas se acerca? Bueno, mire, el día la Biblia nos habla ya cuando estudiemos, si Dios lo permite, el segunda de Pedro, nos dice cuál va a ser el fin de todas las cosas, ¿sí? ¿Cuándo va a ser el día cuál es el fin de todas las cosas? Bueno, el fin de todas las cosas es el mismo día del juicio ante el trono blanco. El día del juicio, el juicio final va a ser el día del fin del mundo, ¿sí? Dice la Biblia que ese día va a ser quemado todo lo que vemos, todas las cosas que podemos
percibir con nuestros ojos, todo esto no va a existir. Ni siquiera el cielo, este primer cielo que vemos, también va a existir. Si también va a dejar de existir, va a ser quemado. O sea, todo va a ser consumido, y este va a ser el fin de todas las cosas. Este va a ser. Bueno, para ese fin, no podemos decir va a ser pronto. Sí, nadie lo sabe, nadie sabe ese día, pero sí podemos saber que una vez ocurre el arrebatamiento de la iglesia, ahí todo lo que está en el libro de Apocalipsis empieza a desencadenarse todo el libro. Ahí rápidamente ocurren 7 años, luego ocurren guerras, ocurren 1000 años, y bueno, ocurren toda esta serie de acontecimientos, y luego de eso sí ya es el fin del mundo, que es el último evento, antes de entrar en la eternidad futura de Dios, ¿sí? Entonces eso es lo que nos dice. Pero usted puede decir, bueno, pero ¿cómo así que el fin de todas las cosas se acerca si todavía está lejos? Y aún más, cuando el apóstol Pedro lo escribió, todavía se demoraba mucho, ¿cierto? Ya han pasado como 2000 años. Pero mire, nosotros debemos de vivir, recordemos algo, para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. Para nosotros en nuestra humanidad nos parece vivir 70, 80 años, nos parece muchos años, pero eso no es nada. O sea, si tenemos en cuenta que Dios es eterno, y dentro de la eternidad, eso no es nada. Esos 2000 años, esos 1000 años, eso no cuenta como algo importante. ¿Por qué? Porque la eternidad es por siempre. Es algo que nuestra mente no alcanza a comprender. Y además, el fin de cada persona también puede llegar en cualquier momento, ¿cierto? El fin de ellos, mire, el fin de su vida terrenal, simplemente la vida terrenal ya pasó, y fue corta, digámoslo así, ¿cierto? Fue corta. Entonces nadie sabe qué tanto tiempo nos queda de vida. O sea, nadie sabe si le queda un mes, un día, una hora. O sea, eso no lo sabemos. No podemos realmente saber cuánto tiempo. Dice, más el fin de todas las cosas se acerca. Pero en realidad, una vez Cristo vino, ya estamos mucho más cerca, ¿sí? Ya estamos más cerca de la venida de Cristo. Y una vez ocurra ese acontecimiento, todo eso se viene en cadena, y eso ocurre así, rapidito. Dice, sed pues sobrios y velad en oración. Entonces, ¿a qué nos está mandando nuevamente el apóstol Pedro? A ser sobrios. Ya lo habíamos visto, ¿cierto? En este libro. ¿Qué es ser sobrio? Es estar en completa lucidez mental, que usted esté tranquilo, que usted esté relajado, que usted no esté con exceso, ¿cierto? Estar ebrio es lo contrario a estar ebrio, que estar ebrio es tener tragos, ¿cierto? En su cuerpo, que eso le evita pensar con claridad. Esos excesos son malos, y el Señor desea que usted esté tranquilo, que usted y además dice ser sobrios velando en oración. Es decir, que nuestra oración debe ser una oración sobria. Cuando estemos orando, no debemos de descontrolarnos, ¿cierto? Sí llorar, sí humillarnos ante Él, pero no hacer cosas raras que de pronto pensemos, voy a entrar en otro estado no natural. No, usted esté sobrio, usted esté con los pies en la tierra, usted esté sobrio en oración, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que se acerca al fin de todas estas cosas. Bien, dice versículo 8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Mire, el amor que está citando ahí en Proverbios 10, capítulo 10, versículo 12, que dice que el odio despierta rencillas, pero que el amor cubre todas las faltas. Está mencionándolo ahí Pedro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que el amor va a cubrir multitud de pecados? Mire, el amor tiene el poder de perdonar las faltas, y pasa por alto, pasar por alto, o sea, pasa por alto lo malo que nos han hecho. Dice, y no divulgará los pecados de los demás. Es decir, que esto es lo contrario al que siembra discordia entre hermanos. Entonces, ¿qué significa eso? En otras palabras, significa que el amor, cuando usted ama a alguien, usted fácilmente lo va a perdonar, ¿sí? Va a pasar por alto la ofensa, va a perdonarlo. Esto es el amor, va a cubrir multitud de pecados. Y no va a divulgar lo que usted hizo, ¿sí? No quiere decir que vamos a encubrir, pues, a ser cómplices, no. Sino que no vamos a divulgar. Si alguien cometió un pecado, algo, y nosotros sabemos, no vamos a divulgarlo, no vamos a chismosear, ¿cierto? Ante los demás, hacerlo quedar mal, sino que antes vamos a tratar de cubrir eso. Vamos a tratar, pues, de que la persona se restaure sin necesidad de hacer, pues, un alboroto.
que es lo contrario del que siembra discordia entre hermanos, es lo contrario, ¿sí? El amor trata de cubrir cosas malas de los que amamos, de nuestro prójimo. En cambio, hay personas que antes quieren, si usted cometió un pecado, algún error, quiere divulgarlo ante los demás, quiere hacerlo quedar mal y sembrar discordia, ¿cierto? Porque hay cosas que nosotros no tenemos que saber de otras, ¿cierto? Que solamente si esa persona se arrepiente y ya con Dios, ya Dios la perdona y no tenemos por qué estar divulgándolo y no tenemos por qué estar sembrando esa discordia. Ah, sí, mira que esta persona dijo de usted y bueno, eso se arma un chismerío, eso se arman pues alborotos. ¿Por qué? Por no guardar su lengua del mal, ¿no? Como ahí lo decía en el capítulo anterior, guarde su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Entonces ahí es un llamado al amor, ¿no? Entonces el amor debe ser tan ferviente que cubre, o sea, ¿qué nos está diciendo? Repito, tened entre vosotros ferviente amor. O sea, mire, el apóstol Pedro también nos está hablando del amor, ¿cierto? Ya vimos, estudiamos la carta de primera de Juan que nos habla del amor, pero ahorita estamos viendo que el apóstol Pedro también dice, el amor es muy importante, mire, y no lo dice Juan, no lo dice Pablo, no lo dice Pedro, todos nos están diciendo la importancia del amor, o sea, el amor y el amor, ¿cierto? Y si nosotros seguimos las pisadas del maestro, dice la Biblia que Dios es amor, así mismo nosotros debemos de comportarnos de tal manera que revelemos al mundo con nuestro testimonio y amemos a nuestros hermanos, que es tan difícil. Sí, en la iglesia de Cristo es difícil muchas veces, que debería ser algo natural. ¿Por qué? Porque dice que el fruto del Espíritu, ¿qué es? El amor, o sea, es el primero de los frutos del Espíritu, pero es el más ausente entre los hijos de Dios. Es el más ausente entre los seguidores de Cristo. Este debería ser nuestra identidad, este debería ser nuestro sello, el amor entre hermanos. Pero muchas veces llegan a la congregación personas nuevas y no lo tratamos con amor, no lo tratamos con calidez, sino que los hacemos a un lado. Si la persona tiene dinero, hágase acá, como lo dijo Santiago, ¿cierto? Haciendo excepción de personas y no amando verdaderamente, y no nos amamos unos a otros. Si vemos que una falta en el pastor o en el líder, lo que hacemos es dejarlo de saludar, evitarlo, hacernos hacia un lado y no estamos amando realmente como manda la palabra de Dios, a que nos amemos. Bien. Versículo 9. Dice, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. También está hablando del hospedaje, la importancia del hospedaje. También lo habla el apóstol Pablo, también lo habla el apóstol Juan, allá en tercera de Juan. Vemos que se hizo un elogio a Gallo por su hospedaje, porque él sí hospedaba a los hermanos. Mire, acá en esta época del apóstol Pedro habían misioneros itinerantes que ellos necesitaban el hospedaje de los demás hermanos. Ellos no se querían quedar en lugares públicos. ¿Por qué? Uno, porque era costoso, otro por la inmoralidad que se vivía. Entonces, ¿cuál era el único lugar seguro para los hermanos? La casa de otros hermanos. O sea que ellos debían de recibirlos en sus casas. De esta manera, ¿para qué? Para colaborar, ¿no? Lo que dicen en la tercera de Juan. De esta manera, si usted hospeda a alguien que está predicando a Cristo, usted está contribuyendo con la verdad, usted está haciendo la labor, está permitiendo que el reino de Dios se extienda más y más. Entonces nos habla de eso, de hospedar, es importante eso. Y si de pronto usted dice, bueno, pero es que no tengo suficiente espacio en mi casa, es pequeño, o el predicador o el pastor necesita cierta intimidad para estar con Dios, para estar orando, leyendo, ¿cierto? Sí, es también entendible, pero entonces nosotros podemos manifestar también esa hospitalidad como pagando los gastos del hotel, pagando los gastos de la alimentación, así sea en otro lugar. Si no los queremos traer, tal vez, bueno, aunque no debería incomodarnos la presencia de un hermano en nuestra casa, pero tal vez si usted diga, no quiero incomodarme, yo le pago entonces mejor el hotel, pero lo hacemos. O sea, eso es otra manera de hospedar. Sí, pero o sea, personalmente a mí me parece bueno cuando me hospedan de algún hermano. Se siente el amor, a veces nos quedamos o cuando hospedamos nosotros también, nos quedamos hablando esa tarde con los hermanos, compartimos la fe. O sea, es un momento bueno, son momentos buenos de comunión que podemos compartir con otros. Entonces, que no se nos olvide la hospitalidad. Pero, ¿cuál es la característica que debe tener esa hospitalidad? Sin murmuraciones. Es decir, de pronto
nos puede causar algún tipo de incomodidad, ¿sí? Esa persona que estamos hospedando, sí, usted puede decir, no, es que aquella persona no ayudó, bueno, cualquier incomodidad que a usted le puede causar, pero lo que están mandando el apóstol Pedro, ¿qué es? No murmure, no hable mal de eso, hágalo con amor, no esté sacando esas cosas a la luz con otros. Y también yo pienso algo importante, mire, no solamente tanto al que hospeda como al que es hospedado, tampoco, yo digo también lo mismo, tampoco debe estar murmurando, es que no comodidad, es que me atendieron mal, o sea, tampoco. O sea, yo digo que las no murmuraciones deben ir de parte y parte, ¿sí? ¿Por qué? Porque si en una casa me dan lo que pueden, me atienden como pueden, y digamos la cama no era muy cómoda, o sea, yo no tengo tampoco por qué estar, porque hemos vivido esa situación también, que hay pastores, no, es que me pusieron en una cama chiquita, en la cama de la niña y todo, ¿cierto? Muchos pastores, yo me sentía aquí en medio de muñecas. Miren, no murmuremos, no hablemos, que esa persona tal vez hizo lo que más pudo, hizo lo mejor que pudo por darnos ese lugar, por arreglarnos ese lugar ahí, para que durmiéramos y nosotros no seamos desagradecidos. O sea, yo creo que va de parte y parte, tanto el que hospeda como el que es hospedado. Bien, dice el versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué nos está diciendo allí? Que cada uno de nosotros ha recibido por lo menos un don. Ahí nadie puede decir, no, es que yo no tengo ningún don, es que yo soy un bueno para nada. No es cierto. Dios a todos nos dio dones. Y a uno les dio más que a otros, pero por lo menos un don tiene. O sea, por lo menos usted como cristiano, uno. Y bueno, ¿y cuántos dones hay? Bueno, en el libro de 1 Corintios nos habla de un listado de 9 dones, ¿cierto? 9 dones del Espíritu, pero hay otros listados también en 1 Corintios y también hay otro listado en Romanos. O sea, son 3 listados que nos habla el apóstol Pablo, donde nos nombra, yo conté allí como 17 dones, porque algunos están repetidos, otros cuentan 18, otros 17, otros cuentan 15, pero bueno, si contamos los 9 dones que hay ahí, en los 9 del Espíritu, de fe, de sanidad, y tenemos en cuenta los otros, ¿qué otros dones hay? Está el don de la enseñanza, está el don de servir, está el don de dar, ¿cierto? Dice que el que preside, bueno, están todos otros dones que están en otra lista. Sí, entonces mire, puede ser que hayan otros dones que no estén aquí en esta lista, pero en todo, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de los dones? Edificar la iglesia, servir unos a otros. Dice, repetimos lo que dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. O sea, los dones no son para hacernos ricos, los dones no son para cobrar por ello o para hacer un evento y cobrar dinero para armar un show, ¿cierto? Porque hay muchos que lo utilizan de esa manera para ganar dinero, para atraer gente. No, los dones no son para eso, los dones son para ministrarnos unos a otros de manera gratuita. Así como Dios nos los dio de gracia, debemos también darlo de gracia. Pero si estamos ministrando a los otros el don que tenemos, si lo estamos haciendo. O sea, ¿cuál es su don? Dice, bueno, si Dios me dio a mí el don de enseñanza, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues enseñar, ¿cierto? Enseñar la palabra. Si ese es el don que Dios me dio, pues lo que yo debo hacer, debo ministrar a los otros. Si usted tiene el don de dar, el don de servir, el don de sanidad, ¿cierto? Si usted tiene el don de sanidad, aunque a todos podemos orar por enfermos, hay unos que Dios les dio como un don especial, el de sanidad, ¿cierto? De sanidad, el de profecía, o sea, el don que Dios le ha dado a usted, ministraselo a los otros, porque es para eso, es para el servicio, no es para mi vanagloria, no es para que yo lo entierre, ¿cierto? No es para que yo me acobarde y no haga nada, no, es que yo no puedo, es que yo no tengo capacidad, es que yo no tengo ningún don, no, a todos Dios nos ha dado dones y todos debemos de ponerlo al servicio de la obra de Dios y para la edificación de la iglesia de Cristo. Dice, buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, nosotros cuando ministramos a otros, ¿qué estamos haciendo? Estamos administrando. ¿Y qué significa multiforme? Bueno, de muchas formas. Es decir, la gracia de Dios se ha revelado de muchas maneras. Entonces cada uno tiene un don de acuerdo a lo que dice la Biblia, que Dios reparte a cada uno como Él quiere. Sí, como él quiso darle el don de sanidad y milagros, úselo para eso, úselo, ministrelo,
no lo esconda. Mira, dentro de las iglesias hay hermanos que tienen esos dones de sanidad y a ellos les da miedo, les da temor orar por los enfermos. Ay, es que no, o sea, los dones hay que ponerlos en acción, ¿cierto? Hay que ejercitarlos para poder que usted reciba más, para que usted se vea más en usted. Hay muchos cristianos dentro de las iglesias que tienen los dones allí dormidos, ¿sí? Que hay otros que no, aún ni siquiera han descubierto cuál es el don que Dios les ha dado. Entonces es una invitación en este momento para que miremos qué don tenemos y así mismo poderlo poner al servicio de la obra de Dios, al servicio de los otros, de los hermanos. Bien, dice el versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Bueno, ¿qué es ministrar? Es servir, es ejercer un oficio, es suplir necesidades, es levantar a aquellos que necesitan fortaleza y consuelo. Eso es ministrar. Entonces, ¿los dones para qué son? Para ministrar, para servir a otro. ¿Sí? Que usted vea que alguien está triste, necesita un consejo, usted con el don que Dios le ha dado a usted, ministre a otro, sirva. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo el versículo 11. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. O sea, el poder, ese don que Dios le ha dado, se refleja en poder. ¿Sí? En poder que Dios le ha dado a usted. ¿Para qué? Para que lo use en su hermano, aún en personas, principalmente los dones son para quién, se usan dentro de la iglesia, ¿cierto? Pero también si usted lo puede usar en una persona no cristiana y que esa persona se convierta, úselo también de esa manera. Y si alguno hable, que hable conforme a la palabra de Dios. Qué bueno cuando nosotros como cristianos todos tenemos la capacidad de hablar conforme a la palabra de Dios. O sea, todos tenemos el ministerio de la reconciliación, ¿sí? Es decir, que las personas, llevar el mensaje y que las personas se conviertan a Cristo. O sea, todos tenemos esa responsabilidad y no hablemos conforme a nuestras, o sea, siempre, amado hermano, que vamos a dar un mensaje o que vamos a predicar, usemos la palabra de Dios, usemos un versículo. Sí, hablemos conforme a la palabra de Dios. Bueno, algunos utilizan un testimonio, bueno, sí, un testimonio es válido pues para hablar de Cristo, pero principalmente use la palabra de Dios, que si usted hable conforme a la palabra de Dios, o use el testimonio, pero ahí cite la palabra, ¿sí? O sea, no solamente se basa en un testimonio para dar un mensaje, sino que cite la palabra de lo que Dios, o sea, que el testimonio no sea lo principal, sino que lo principal sea la palabra, que el testimonio, respalde, apoye lo que dice la palabra, pero no, lo principal no debe ser nuestro testimonio, lo principal siempre es la palabra de Dios. Dice que si alguno hable conforme a la palabra de Dios. ¿Y cómo nos enseña a hablar la palabra de Dios? ¿Cómo hablamos conforme a la palabra de Dios? Bueno, primero que todo debemos leerla. Si no la leemos y no la memorizamos, ¿cómo vamos a tener palabra? O sea, ¿cómo vamos a hablar conforme a la palabra si no estamos familiarizados con el logos, ¿no? Y ese tema lo he dado también, logos y rema. O sea, si queremos obtener remas, que remas es una revelación que Dios da en el momento. ¿Cómo vamos a tener esa palabra rema si no hay logos? O sea, Dios, ¿de qué va a tomar Dios que hay en nuestro corazón si no tenemos palabras, si no hay logos, si no está la palabra escrita en nuestro corazón? Entonces es muy importante estudiar la palabra. Yo creo que en cada mensaje siempre llego a esa conclusión. Es muy importante estudiar la palabra, meditar la palabra y por supuesto vivir la palabra. O sea, todo con la palabra. Sí, la palabra de Dios debe estar en nuestros corazones. Y Jesucristo mismo lo dijo: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de Jesucristo, de lo que Él quiere que hagamos, de lo que Él quiere que vivamos. Entonces nunca nos dé pereza estudiar la Biblia, nunca nos dé pereza ni sueño, ¿no? Porque hay muchas personas que otros sacan excusa, no, es que yo no sé leer. Bueno, si usted no sabe leer, entonces para eso tiene los audios, para eso puede escucharla, la palabra oída también. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y dice que en todo lo que hagamos, ¿quién debe ser glorificado? Cristo. Sí, mire, los dones no es para glorificar a alguien, sí, los dones no es para exaltar a alguien, los dones no es para que
para que idolatremos a alguien, porque hay muchas personas, muchos cristianos que idolatran, es que Dios le dio mucho a él y lo idolatramos. No, o sea, esas personas que bueno, sí podemos compartir con ellas y las podemos invitar, a aquellos que Dios les ha dado a unos más que a otros, pero, o sea, sí, pero que en todo sea glorificado Cristo, o sea, Cristo es el que debe ser glorificado, no la persona. No debemos de idolatrar a alguien y poner nuestra mirada en esa persona, porque esa persona, en cualquier momento esa persona es vulnerable, y si le vemos la falla, el error, entonces dice la Biblia, debemos de poner nuestra mirada en Jesús, en Jesús es realmente quien debemos poner nuestra mirada. Bien, entonces dice, para que en todo sea glorificado Jesucristo, a quien pertenece la gloria, las glorias de Dios, dice el imperio por los siglos de los siglos. Entonces a Jesucristo le pertenece toda la gloria, el imperio, él es el dueño del imperio, el poder, la majestad, la alabanza, la gloria, Él es soberano, a Él le pertenece todo, a Él le pertenece todo. Por eso nosotros no debemos de quedarnos con lo que le pertenece a Él. La gloria sea siempre del Señor Jesús. Bien, aquí hemos terminado esta pequeña parte de la palabra que nos habla, recordemos, de ser buenos administradores de la gracia, exacto, de la multiforme gracia de Dios. Dios les bendiga.